Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis, hermanos. Estamos estudiando el libro de Génesis, ya llegamos al capítulo 30. ¿Sí? Ya vimos en el capítulo 29 cómo Jacob llega a casarse. En el capítulo 30 vamos a ver las obras de la carne, uno de ellos que es la envidia. Fíjense cómo dice el libro de Génesis, capítulo 30. Génesis, capítulo 30, el texto 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia, ¿sí?, de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, muero. Oh, qué terrible la envidia. ¿Cómo es la envidia en el ser humano? Fíjense, la envidia en el ser humano es tan terrible que es una obra de la carne, que son los deseos de la carne, que no deja vivir tranquilamente al ser humano. Cuenta de un águila que empezó a observar a otra águila cómo volaba tan hermoso. ¿Sí? Volaba muy hermoso que le empezó a tener envidia. Llega un momento en que esta águila llega a platicar con una persona, un cazador, y le dice, me gustaría que tú mates a esa águila que está volando. ¿Sí? El cazador le dice, estoy de acuerdo, pero lo que yo necesito es plumas para mi flecha. Y dice el águila, no te preocupes, se arranca una. Le tira el cazador le tira al águila, pero como estaba volando tan alto y es veloz, no pudo darle. Entonces, el águila nuevamente le dice, tienes que atinarle. Pero dice el cazador, necesito otra pluma. Entonces, el águila se empezaba a quitar las plumas y a darle. Y aquel cazador le tiraba y no le tiraba. ¿Sí? No se dio cuenta de que esta águila se empezó a quitar demasiadas plumas por la envidia de la otra. ¿Sí? Le tenía totalmente envidia hasta que llegó un momento en que el cazador lo tenía presa aquella águila, porque ya no podía volar, porque se había quitado demasiadas plumas. Muchas veces las personas logran tener envidia, hermano. ¿Sí? Es una obra de la carne, la envidia. Dice aquí, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia ¿de quién? De su hermana. De su hermana. ¿Sí? Está envidiándole. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice el 2. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Queriendo decirle, mira, tú estás envidiando a tu hermana y Dios está dando a cada uno de nosotros lo que Él desea, ¿sí? Dios nos da a cada uno lo que Él quiere. Y nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Dios da a unos más, a otros menos? Aún en tu propia familia, hermano, muchas veces vas a ver que uno supera más que al otro. ¿Sí? A uno le va más bien que al otro. Y sucede de que viene la envidia. ¿Sí? ¿Por qué envidiar? Porque es una obra de la carne.
hemos visto en las obras de la carne que el ser humano llega a tener el enojo, el celo, en esta ocasión, la envidia. Entonces, Jacob se enoja porque no puede hacer totalmente nada, ¿sí? El único que es capaz de hacer lo imposible es Dios, ¿sí? ¿Cuál debió haber sido su opción de Raquel? Pedirle a Dios con fe, ¿sí? Dios puede suplir las necesidades de cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos va a dar lo que necesitamos, no a veces lo que queremos, ¿sí? Aun cuando nosotros oremos con mucha fe. Entonces, nos preguntamos qué es la envidia, ¿sí? La envidia, un sentimiento totalmente de tristeza, ¿sí? Cuando una persona tiene envidia, se siente triste, se siente enojada. El enojo lo experimenta. ¿Y por qué? Porque no tiene lo que otro tiene. Fíjate bien. No tiene lo que otro tiene. O sea que se está fijando de las demás personas. Quiere decir que la persona que es envidiosa no puede vivir contenta y feliz. Porque no disfruta su vida, ¿sí? La persona debe de aprender a vivir el día presente, no ocuparse con el pasado porque no puede hacer nada por el pasado que ya se fue. No debe de preocuparse por el futuro porque es incierto y el futuro vendrá, ¿sí? Debe de vivir un día a la vez y viendo lo que tiene, lo que Dios le da. Entonces, la persona envidiosa está observando a los demás porque ésta no tiene lo que los demás tienen. ¿Qué es lo que Raquel no tenía? Hijo. ¿Y a quién envidiaba? ¿Por qué le envidiaba a su hermana? Porque su hermana tenía hijo, ¿sí? Entonces era una envidia al mirar, así como en la foto que estamos viendo, su planta más chiquitita y su planta más grande. O sea, le da envidia. ¿Por qué? ¿Cómo le haces? Entonces, la persona que tiene envidia, la envidia es desear tener para sí algo que otra persona posee, ¿sí? Desearlo tener, ¿sí? Yo también quiero tener lo que otra persona tiene. Entonces, la envidia es mirar con malos ojos a la otra persona. Quiere decir que Raquel ahora ya miraba mal a su hermana, ¿sí? La persona envidiosa va a mirar mal a las demás personas. Y eso no es bueno. Entonces, muchas personas podemos experimentarlo alguna vez en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la envidia se experimenta espontáneamente, ¿sí? En la vida llega y afecta mucho al que lo vive. O sea que Raquel estaba siendo afectada sin darse cuenta, porque es una obra de la carne. Entonces ella no quería vivir en las obras del Espíritu. Fíjate, entonces la persona no vive bien. Punto número 1. Raquel envidia a su hermana. Entonces, la envidia puede ser dentro de la misma familia, ¿sí? Dentro de la misma familia. ¿Por qué quieres más a mi hermano? ¿Por qué quieren más a mi hermana? ¿Sí? Y ya empieza la envidia. Y eso provoca los celos. Entonces, fíjate que
Los ojos del envidioso siempre están puestos en las personas. O sea, no se mira a ella misma. La persona envidiosa no va a observarse cómo es. Va a observar cómo está siendo la vida de las demás personas. ¿Por qué aquel ríe? ¿Por qué aquel prospera? ¿Por qué aquel tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Pero yo también quisiera. ¿Por qué aquella persona es alegre? ¿Por qué yo no puedo ser alegre? ¿Sí? ¿Por qué aquella persona tiene logros, éxitos? ¿Por qué yo no puedo tener logros, éxitos? ¿Sí? ¿Por qué aquella persona tiene talento? ¿Y vos por qué no tengo talento? ¿Sí? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, texto 6. Primer libro de Samuel, capítulo 18, texto 6. Primer libro de Samuel, capítulo 18, texto 6. Fíjense cómo lo experimenta en su vida el rey Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿sí?, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. ¿Qué es lo que están haciendo estas mujeres? Cantando. ¿Y qué es lo que cantan? Dice el texto 7, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus ¿qué? ¿Y David? ¿A quién le dan más? Pero David es un pastor. ¿Y el rey quién es? Saúl. Entonces, ¿qué va a venir en la vida del rey? La envidia, ¿sí?, el enojo, la ira. ¿Por qué a David le dan más que a mí? ¿Sí? No se lo merece. Yo soy el rey. ¿Sí? Entonces, la envidia se manifiesta cuando una persona tiene más que la otra. ¿Sí? Fíjate, la envidia se manifiesta cuando una persona tiene más que la otra. Y cuando una persona le reconocen que la otra. ¿Sí? Y es igualito en todas las familias. Yo siempre digo, yo no sé por qué en este mundo los padres a veces tenemos que amar más a uno que al otro. Y eso provoca la envidia, el celos, coraje a las personas. ¿Sí? Es tu favorito. ¿Sí? No le pegas, le das todo lo que te pide, le das permiso y a mí no. ¿Sí? Está envidioso. Le compras de todo y a mí no. ¿Por qué el otro tiene y por qué yo no? ¿Sí? La envidia surge. En esta ocasión David ha matado al enemigo y ahora Saúl está envidioso de un pequeño pastor. ¿Sí? ¿Cuántas veces el cristiano puede lograr tener envidia y no darse cuenta? ¿Sí? Y eso es una obra de la carne, ¿sí?, que puede llegar a afectar en nuestra vida. Dice el texto 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿Sí? No le falta más que el reino. ¿Sí? Ya lo quieren más a él. ¿Sí? Quieren más a David que al rey. Y eso es lo que pasa en los hogares. Es que es tu favorito, papá. No abres los ojos
Ya te dije cómo se comporta tu hijo. Nada más no le quieres disciplinar. Nada más no lo quieres regañar. Nada más no quieres hacer nada. Es que ya solo falta que él mande en casa. Así sí, se enoja. ¿Sí? Es más, hasta veo que te grita y nada haces. Pero nada más yo te grito. Me va a doler. Entonces, ¿te das cuenta que la envidia hasta dónde llega? La persona, en vez de mirar dentro de su interior sus cualidades, su ser, cómo es, o lo que ella tiene, lo que hace es compararse. Fíjate bien, la persona envidiosa quiere compararse. Muchas veces quiere compararse a veces hasta con su mejor amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es envidioso. Dice, ¿qué tendrá? Es más inteligente, saca mejores notas y yo no. ¿Cómo le hace? Y le está observando cómo estudia. ¿Sí? Quiere ver sus cualidades, cómo es que le hacen las personas. Porque es que envidioso. ¿Sí? Entonces, dice que los envidiosos pueden también envidiar al compañero de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos lo que quieren es que le den a ellos lo que le dan al otro. Y ellos dicen, no es justo que a aquel le den más créditos que a mí. Entonces, hasta en el trabajo se envidia. ¿Sí? Y luego le critican, les arman chismes. ¿Por qué? Porque es tu favorito. Eso me lo debieran de dar a mí, dice, en el trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona lo van ascendiendo porque está esforzándose, no faltará el envidioso. Mano. No faltará el que te envidie porque tú estás echándole ganas en tu vida. No faltará el que quiera ponerte a problemas porque tú estás esforzándote. Entonces, ¿qué hay detrás de una persona envidiosa? Quiere ver el mal de la otra persona, porque la otra persona se está esforzando, se está preparando y le está echando ganas a su vida. Y eso es en el caso de Jesús. Dice el libro de Marcos, capítulo 15, texto 10. Libro de Marcos, capítulo 15, texto 10. Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. A Jesús lo van a entregar, lo van a llevar hasta la cruz. ¿Por qué causa? Por la envidia. Oye, ¿cómo conocemos su origen? ¿De dónde viene? Es carpintero. Su papá es José. Su mamá es María. ¿Cómo tiene tanta inteligencia? ¿Cómo es tan sabio? ¿Cómo le hace? Dice, él es un rabí, es un rabino con autoridad. Entonces ellos decían, a nosotros nos costó tanto trabajo aprender. Es que, hermano, créeme que cuando tú te vas superando, cuando tú vas aprendiendo, cuando tú vas conociendo, no faltan los envidiosos, hermano. ¿Sí? La envidia surge porque tú te superas, porque tú estás echándole ganas, y en vez de que el envidioso trabajara en su vida, no trabaja. Nada más le sirve para estar platicando, chismeando de la otra persona. ¿Sí? Y eso no va a faltar en nuestros trabajos. ¿Quién nos envidia, hermano? ¿Sí?
Entonces, cuando una persona tiene envidia, sentirá intensos dolor. ¿Por qué causa le va a dar dolor? Porque se va a comparar con la otra persona. Siempre el envidioso va a querer compararse con las personas y no es bueno, hermano. Cada persona tiene su propia personalidad, tiene su propia mente y capacidad, ¿sí? Entonces, hay personas que son buenas en retener y hay personas que no somos buenas para retener cosas. Se nos olvida, pero no por ello tenemos que estarnos comparando con otra persona. Hay otras personas que tienen la capacidad de comprarse muchas cosas y luego nosotros a veces decimos, bueno, yo todavía no me alcanzo a comprar nada. No podemos compararnos a los niveles económicos con otras personas. Debemos de aceptar lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y eso suele suceder hasta en las escuelas. Mamá, ¿ya me vas a comprar mi teléfono? Mira, ya están saliendo teléfonos nuevos y yo todavía mi cacahuatito. ¿Sí? Amiguito, es lo que te puedo dar. ¿Sí? Y muchas veces por quererle dar a los hijos se endeuda. Porque quiere compararse con otras personas. La comparación con otras personas no es bueno. Mira, aquella persona ya está comprándose tantas cosas, está haciendo tantas cosas en la vida y tú nada. Desde que yo me casé contigo, no has hecho nada. Mi hermana, debes de aceptar a tu esposo como es, ¿sí? Lo que tiene es lo que Dios le dio, ¿sí? Porque Dios da a cada uno lo que quiere, ¿sí? Entonces, ponte a patadas con Dios si quieres. ¿Por qué a él le da más y al otro le da menos? Es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios así lo desea. Imagínate. Entonces, la persona envidiosa tiene dolor. ¿Por qué? Por lo que no tiene. Le duele no tener, porque el otro sí lo tiene. Entonces, nosotros decimos que podemos envidiar en la vida. La persona puede envidiar los trabajos. ¿Por qué a aquel le sale bien su trabajo? ¿Por qué aquel está prosperando en su trabajo? ¿Por qué aquel lo quieren mucho hasta los jefes en el trabajo? ¿Por qué aquel todo es el trabajo? Van a envidiar los trabajos. ¿Cómo es que le hacen las personas para encontrar rápido trabajo? ¿Cómo es que la persona encontró rápido trabajo? Ya se compró un carro, empezó con una bicicleta, se compró una moto, luego un carro y al rato me va a decir que se compró la casa. Así quiso Dios, hermano. Le fue bien en la vida porque Dios lo desea. Entonces muchas personas pueden envidiar hasta el trabajo, ¿sí? ¿Cómo es que el otro tiene ese trabajo y te compra de todo? Tú tienes el mismo y nada más no puedes. Todos tenemos diferentes gastos en la vida. Cada quien también aprende a administrar lo que tiene. Y muchas veces la persona quiere gastar más de lo que gana y no es posible. Entonces te das cuenta que a veces hay personas también que se administran para poder obtener y comprarse lo que quieren. ¿Por qué? Porque en cualquier trabajo que tú trabajes, mi hermano, si tú tienes y ahorras, lograrás. Pero el que no ahorra, no tendrá. Lamentablemente, no tendrá. ¿Sí? Entonces te das cuenta que se puede envidiar hasta los trabajos y el trabajo que nosotros tenemos, también porque nosotros quisimos ese trabajo, porque nosotros nos preparamos para ese trabajo, ¿sí? Y Dios nos ha dado esa capacidad para que tengamos ese trabajo, porque Dios es el que da la inteligencia a cada persona para que pueda tener el trabajo, hermano. Entonces se puede envidiar hasta un coche.
¿cómo es que le hace? Ya arregló bien su coche y el mío sigue igual, hasta se está descomponiendo y nada más no lo puedo arreglar. Qué hermoso lo está dejando, ya le metió bocina nueva y empieza la envidia. ¿Qué se puede envidiar en esta vida? No solo el trabajo, los coches. ¿Qué más podemos envidiar en esta vida? Hasta un par de zapatos. ¿Cómo listo? Esos, yo veo que en la zapatería no bajan de 1,000 pesos. Yo, si acaso, de los que dicen 250. ¿Sí? Y se acaban de al mes. Entonces, ¿cómo es que le hace? Yo voy, tan carísimos. Entonces, hasta el zapato logra envidiarse. No solo los zapatos, también se puede lograr envidiar una casa. ¿Sí? Aquella persona ya no solo tiene 2, ya tiene 3, 4, al rato ya va a ser dueño de un barrio. No sé cómo le hace. A lo mejor está vendiendo droga. No es cierto, está esforzándose, está trabajando, le está echando ganas, sigue ahorrando. ¿Sí? En vez de que le eche ganas el envidioso, no avanza, solo se fija en los demás. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Esforzarse la persona para poder lograr y no fijarse en las demás personas. ¿Sí? Si aquel está prosperando, bendito Dios, porque así lo quiere. Échale ganas tú también y vas a poder salir adelante. ¿Sí? Entonces las personas pueden envidiar el éxito de las demás personas, el triunfo de las demás personas. Cómo aquella persona triunfa. Pero ¿qué pasa con los envidiosos? Los envidiosos encuentran rechazo de las demás personas. ¿Sí? ¿A quién le gusta tener un envidioso? Difícil. ¿Ah? Difícil convivir con una persona envidiosa. Entonces, ¿cómo sería la vida de Raquel y Lea? Había problemas, había polémicas, porque no estaban viviendo a gusto. Si solo el texto dice que Raquel empezó a tener problemas, ¿con quién? Con su esposo. ¿Sí? Fíjate que cuando llega la envidia, y puede llegar la envidia a un cristiano, ¿por qué mi hermana, su esposo le está dando de todo y tú no me puedes dar nada? Mira, ya le mandó un arreglo de flores y tú ni una rosita me quieres regalar. ¿Sí? Entonces la envidia puede entrar, tener problemas ¿con quién? Los esposos. ¿Sí? Entonces te das cuenta que la envidia puede llegar. Entonces quiere decir que un envidioso puede carecer de amigos. ¿Sí? El envidioso puede carecer de amigos. También el envidioso puede vivir en soledad, ¿sí? Porque no puede juntarse con las demás personas. Y al estar en soledad le va a impedir el compartir. ¿Sí? Entonces te das cuenta que no es bueno la envidia, porque esto es parte de la carne. Entonces los envidiosos se sienten enojados. Le enoja que los demás les vaya bien. En vez de que ellos puedan comunicar los logros que van teniendo, les enoja que otro les cuente sus logros. Mira, me fue bien, saqué 10. No cuentes, si no me digas. ¿Sí? Mira, esta semana me fue de felicidad. A mí no. Puro pleito, enojo, gritos. No me cuentes. ¿Sí? Le enoja que le cuente sus logros las demás personas, porque él no puede hablar de sus logros. Entonces, el envidioso siempre se sentirá enfadado con el mundo y triste, ¿sí? Porque siempre está envidiando. Entonces, el envidioso
limita su crecimiento espiritual. No va a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el envidioso no puede avanzar. El envidioso no puede madurar. ¿Sí? Se necesita avanzar en esta vida. Se necesita madurar. ¿Sí? Nosotros debemos de ir creciendo. Fíjate, desde el momento que nosotros nos bautizamos, dice que al inicio empezamos con leche y después debemos de ir creciendo. Y estos son partes de que lo tenemos que controlar en nuestra vida, como el enojo. ¿Sí? Debemos de batallar hasta que los dominemos. Si en algún momento de nuestra vida pasó la envidia, tenemos que superarla. Entonces, quiere decir que el punto número 2 que observé en la vida de Raquel es que la envidia se vuelve como una competencia. Quiere competir con las demás personas. ¿Sí? Dice el Génesis capítulo 33. Y ella le dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas. ¿Sí? Y yo también tendré hijos de ella. Oh, dice, ya no voy a verla mal. Yo también puedo tener hijos a través de mi sierva. ¿Sí? Empieza la competencia. ¿Sí? Muchas veces alguien está realizando algo y yo también quiero hacerlo. Yo también puedo. Yo también tengo esa capacidad. Puedo sentir que no estoy logrando algo, pero lo voy a intentar. ¿Sí? Entonces, aquella persona está avanzando y dice aquella: ¿y yo por qué no tengo esos recursos? Voy a tratar de ir y pedir crédito por todos lados. Si aquella persona ya se compró, ahí Coppel no me pide intereses, me voy a comprar uno. Ya se compró otra cosa, me voy a ir a Electra y voy a comprar. Parece que la vida fuera una competencia. No es competencia, mis hermanos. La vida no es de competir con nadie. ¿Sí? A lo mejor los gustos de aquel son diferentes que los tuyos. ¿Sí? ¿Por qué aquel se compró una pantalla grande? Porque le gusta verlo como el cine. Si yo nada más puedo tener una pequeña, pues con eso me conformo. Es lo que Dios me ha dado. No por ello me voy a ir a endeudar y al rato no poder pagarlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te endeuda y al rato no puede cubrir las deudas? ¿Por qué? Porque quiere competir con las personas. Entonces, muchas veces quieren tener las cualidades de las demás personas. Y se dice uno: ¿por qué el envidioso entonces no lucha por conseguir y obtener lo que ellos quieren? ¿Sí? ¿Por qué solo se limitan a observar a las demás personas? Porque esa es la parte de la envidia. ¿Sí? Entonces, hay personas que pueden decir: mira qué bonito vas avanzando, yo tengo envidia de la buena. No hay envidia de la buena, toda envidia es mala. ¿Sí? Si algún día te dicen: yo tengo envidia de la buena, no es envidia buena. ¿Sí? Porque esta es mala. Entonces te das cuenta que el envidioso debería de echarle ganas para estar avanzando y poder tener lo que necesite a través de los esfuerzos. Entonces, quiere decir que la envidia necesita ser controlada en la vida del ser humano. Necesitamos controlar las emociones que Dios nos ha dado, porque Dios nos los dio para que nos cueste en la vida cómo nosotros podemos dominarlo. Si tú quieres, puedes dominar cualquier sentimiento que tú tengas. El enojo, ¿sí? El coraje. Personas que van teniendo el autocontrol, se le llama el dominio propio. ¿Sí? Entonces, en vez de envidiar, debe de ser una motivación. ¿Sí?
aquella persona le está yendo bien, yo también me voy a esforzar. Voy a ver qué puedo echarle ganas para que yo mejore mi vida. ¿Sí? Entonces sería como una motivación nada más. Pero en realidad debes de fijarte en tu propia vida, cómo la vives y con alegría. Y gozarte con Dios. Porque ese es el mandamiento. Filipenses capítulo 4, texto 4. Amén. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, gozaos en el Señor. En el capítulo 3, en el texto 1 al 2. No me canso de decir las mismas palabras. Gócense en el Señor. Fíjate. Entonces, en vez de envidiar, gozarme con el Señor. Gracias, Señor, por lo que me das. Porque Pablo nos enseña, teniendo abrigo y sustento, vivamos contentos. Entonces, el envidioso no puede vivir contento. ¿Por qué estoy viviendo así? Si yo me hubiera casado con otra persona, mi vida... No, mi hermano, no pienses así. ¿Sí? ¿Te va la vida así? Tú elegiste, gracias a Dios. Tenemos una esposa, un esposo, tenemos hijos. A veces hasta los hijos pueden envidiarlo. Es que yo no sé cómo le hacen allá, mira, sus hijos bien obedientes, mis hijos bien rebeldes. No, al contrario, échale ganas. No sabes cuánto se esforzó por educarlos bien. Y nada más tú no le quieres echar ganas. Entonces, teniendo abrigo, teniendo sustento, el cristiano debe de vivir contento con Dios. Gracias, Señor, porque hoy me regalaste algo. Gracias, Señor, porque me estás dando vida, salud, comida. Hay quienes les faltan las piernas, les faltan las manos. Y nosotros pues tenemos todo lo necesario y a veces no queremos vivir contentos. Debemos de vivir contentos y agradecidos con Dios por lo que Él nos da. ¿Te das cuenta? Entonces, la envidia necesita ser controlada, ¿sí? Y manejada igualito que el enojo. Así como dice, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. Entonces, en la envidia, no le des lugar al diablo. Diablo, quítate de ahí. Sácame esos malos pensamientos. No debo de pensar mal en contra de mi prójimo. Al contrario, debo de orar por él. Gracias, Señor, porque le estás bendiciendo su vida. También acuérdate de mí y a ver qué me puedes dar, Señor, para el día de hoy o el día de mañana. Pide por ti a Dios, ¿sí? Y Dios te va a dar lo que Él vea necesario para tu vida, porque Él nos los da. Entonces, cuando hay envidia, hay impotencia, hay tristeza, hay dolor. Y además del dolor, nosotros vamos a ver que la persona que tiene envidia puede sufrir de ansiedad, puede sufrir de hostilidad, puede sufrir de rabia, puede sufrir de depresión. Mano, la envidia no es buena. Entonces, aprendamos a vivir contentos con lo que Dios nos da. Y esto aún lo hemos visto desde la niñez. Cuando la niñez llega, ¿cómo es que los niños sufren de envidia? Mano, ¿cuántos de nosotros logramos ver el primogénito? El primogénito, su padre le da toda la atención. El padre le da todo el cariño. El padre le da todo lo que pida. Pero cuando viene el segundo hijo, entonces, ¿cómo se siente el primogénito?
amenazado. Me robó el cariño de mis padres. Me robó la atención de mi madre y de mi papá. Ya como el de aquel. Me robaste el cariño. Ya se siente envidioso. Entonces, los pequeñitos empiezan a sentir rabia, ¿sí? Porque se sienten amenazados en su situación de amor, ¿sí? Porque él era el hijo único. Entonces entra ahí el celo, ¿sí? Fíjate bien. Y eso es lo que va a pasar con los hijos de Jacob, ¿sí? Porque Jacob, a pesar de que hemos visto en los capítulos anteriores cómo es cuando aman a uno, van a amar a José y todos los demás celosos, envidiosos, ¿sí? Y le van a empezar a decir: eres el consentido de papá, eres el consentido de mamá, ¿sí? Entonces, cuando nacen los niños, desde ahí empiezan a sentir, ellos dicen: hay injusticia de parte de mis padres, porque este niño que nació se lo llevó todo. A mí, nada más ya no me hacen caso. Entonces quiere decir que como padres, cuando nace el segundo hijo, no olvides al primero, ¿sí? Dale atención al que nació, pero también dale atención al primero. ¿Para evitar qué? Los problemas. Porque luego, ¿cómo crecen los niños? Con resentimientos, ¿sí? Luego van creciéndose y con coraje hacia los padres. Entonces, vamos a ir concluyendo y vamos a ver que Jacob llega a tener 12 hijos. Número 1, Rubén. 2, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y por último, Benjamín, de los cuales van a venir a ser las 12 tribus de Israel, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos a dejar este pequeño estudio. Ya avanzamos en el capítulo 30 viendo la familia de Jacob, cómo Jacob va a llegar a tener sus 12 hijos, ¿sí? Entonces, ¿y qué problemas va a venir en la familia? ¿Sí? Porque hay problemas en las familias. Bueno, cuando hay familia numerosa, mayor problema. Familia pequeña, problema pequeño. Y cuando hijos chicos, problema chico. Hijo grande, problema grande. Eso lo vamos a seguir viendo, ¿ah? Dios les bendiga.